O'Reilly. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Nos volvemos a escuchar. Vamos a hablar de la producción de café que viene tomando fuerza e impulso en el departamento de Santander, pero que comenzó por el municipio de Girón, sobre la situación del aguacate en el país y cómo está trabajando el gremio para poder llegar a nuevos mercados, fortalecer su presencia a nivel internacional. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, reveló datos de la inflación para el arranque de este 2025 y los alimentos presentaron un impacto directo en el costo de vida de las familias colombianas. Y por supuesto los hechos, las noticias más importantes. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. El municipio de Girón, que se encuentra en Santander, tiene una producción de café que se realiza en condiciones ideales de clima y suelo, lo que contribuye a la calidad del grano. Además, muchas fincas están ofreciendo ya tours para aprender sobre el proceso del cultivo y la producción. Y vamos a hablar en los próximos minutos con un estructurador de un proyecto de café en Girón, en Santander, don Eliberto García. Don Eliberto, ¿qué tal? Bienvenido al Campo de Caracol Radio. Sí, muy buenos días a Caracol Radio y gracias por la oportunidad de darnos esta entrevista a un proyecto de Girón que hace 8 años esto emprendió a hacer lo que sabe hacer con historia y tradición familiar, que es nuestro lema. Antes de comenzar a conocer su proyecto, ¿por qué no nos cuenta? Siempre comenzamos hablando de su municipio, de Girón. ¿Cómo es el clima? ¿Cuántos habitantes? ¿A cuánto está de Bucaramanga y de Bogotá? Bueno, el municipio de Girón hace parte del área metropolitana de Bucaramanga. Es un municipio pues colonial. Yo creo que fue la primer capital de Santander en la época de la colonia, y pues a razón de hacer ese municipio colonial y ser la primera capital de esta zona del nororiente colombiano, pues ahí fue donde empezó a surgir el café. Después, porque conocemos del que el café entró desde Cúcuta por parte de Venezuela, y entró por Cúcuta y empezó a radicarse en el departamento de Santander en esa época. Y pues Girón está a más o menos en bus a 8-9 horas de Bogotá, y pues hace parte de la historia y la tradición del pueblo santandereano y del pueblo colombiano, y por su historia tanto religiosa, cultural, y también por ser un municipio arquitectónicamente de mucha contornidad en lo que era España y bueno. Muy tradicional el pueblo, ¿no? Y el clima también muy agradable, ¿no? Sí, es un clima muy agradable, pues está más o menos entre 28 y 33 grados centígrados. Esto es en la cuestión del día es caluroso, pero muy agradable, muy agradable. Don Edilberto, ¿por qué no nos cuenta cómo logró usted estructurar este proyecto en materia de siembra de café? ¿Cómo lo ha logrado consolidar? Y hoy es una iniciativa de gran interés, no solamente para el municipio de Girón, sino también una alternativa de vida para usted y su familia. El municipio de Girón, pues todo mundo conoce que el municipio de Girón, por su temperatura,
se asombra de por qué hay café. E inclusive los mismos habitantes de Girón tienen ese concepto. Dicen que en Girón hay café, no puede ser. Pero Girón, en su parte rural, tiene varios pisos térmicos y nosotros estamos ubicados a 1.480, 1.500 metros sobre el nivel del mar, donde la producción de café empieza a ser óptima. También por su historia, que yo les comentaba, el municipio de Girón, como era un centro, el centro español en ese tiempo, de toda esa zona, entonces parte de la historia de la caficultura en Santander empieza en el municipio de Girón por parte de los sacerdotes, de los monjes en ese tiempo, que ellos ponían como penitencia a las personas que se iban a confesar. Una penitencia era que sembraran y les daban pepitas de café para poder hicieran la sembrada de la planta. Y así se fue empezando a producir el café en Santander, en el municipio de Girón. Lo que es bien particular de su municipio es que no solamente es el clima, sino también las calidades del suelo que genera un café de óptima calidad, ¿no? Sí, dependiendo de los pisos térmicos, el café conocemos de que empieza a ciertas variedades, empieza desde los 0 metros sobre el nivel del mar, y lo que se cultiva en Colombia está más o menos sobre los 1.800, 1.000 metros hacia arriba, hasta los 2.000, 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y Girón, la media está entre los 1.300 a los 1.800. Entonces Girón, con ese piso térmico, empezó a ubicarse con el cultivo del café. También en la zona del terreno, de ser unos terrenos franco-arenosos, hacen que el cultivo del café en esa zona sea muy productivo. ¿Cuáles son las variedades de café que en estos momentos se está sembrando en su finca y que usted también tiene conocimiento se están utilizando en la zona, en las veredas de Girón? Pues nosotros siempre en la zona, pues cuando ya empezó la Federación Nacional de Cafeteros en el país, empezamos a adoptar las pequeñas familias que empezamos a adoptar lo que son las técnicas de siembra y de las variedades que la Federación Nacional de Cafeteros como cafeteros cedulados, nos han promovido por parte del servicio de extensión. Entonces nosotros empezamos con la caturra, que era la antigua, empezamos con el variedad, después con el variedad Colombia a hacer las mejoras, después siguió el variedad Castilla, ahora tenemos otra variedad que es el semicafé, el 1, el 2. Entonces estamos siempre trabajando con lo que la Federación Nacional de Cafeteros nos dice y nos orienta para tener una mejor caficultura en la zona. Claro, y me imagino que usted también se está orientando a ese tipo de cafés muy especiales que pues no solamente se venden bien, sino que tienen un buen precio. Sí. Pues siempre trabajando con esas variedades, para evitar tener que hacer algunas aspersiones químicas. Ya con las variedades que la Federación nos da, nos evitamos eso y podemos empezar a tener, y como siempre lo hemos tenido por la historia y por la tradición que se ha conservado en las familias cafeteras de Girón, de tener más que todo un café tipo orgánico, libre de insumos químicos, y nos hace llevar a que la tasa, nosotros tenemos una tasa de café de 8,6% sobre 100 o de 86% sobre 100. Tenemos un café con una buena acidez, con un buen aroma, con unas buenas tonalidades cítricas, que nos lleva a tener esa calidad de café, y podemos nosotros tener que al menos conocer eso, podemos nosotros ya
como asociación que ahora estamos formados, podemos transformar nuestra materia prima y llevarla directamente al consumidor final, que eso es lo que estamos haciendo. Claro. Y otro punto a favor es que los buenos precios, no solamente en los mercados internacionales, sino también aquí en Colombia, es una ayuda para ustedes, los cafeteros, para las familias que se dedican a esta actividad en el país. Pues sí, eso es esto, pues como dicen las noticias, es un precio histórico. Es un precio histórico y esto, pues bueno, ahorita que ya la producción de café a nivel nacional empezó a bajar, en Santander tiene la facilidad de que tenemos una mitaca que empieza ahorita en marzo, abril, mayo. Entonces, esto por la zona, por las calidades de clima, porque nosotros tenemos una caficultura en Santander que tiene que ser bajo sombra. Entonces, eso favorece a que nosotros tengamos prácticamente 2 cosechas de café en el año y podemos aprovechar esa clase de precios que nos brinda el mercado. Entonces, a comparación del precio, pues para nosotros los caficultores es muy bueno. Para la persona que lo consume, pues esto a veces se asombra que por qué el café es costoso, pero es por lo mismo, por el mercado internacional, que es lo que hace que el café tenga un buen precio para nosotros los cultivadores. Y claro, don Heliberto, que hay que pagar porque un buen café pues tiene un buen precio. Ustedes han hecho un gran esfuerzo por sacar un producto de excelente calidad. Entonces, si queremos consumir un café de pasilla, pues barato, pero si consumimos un café de calidad hay que pagarlo, pues no solamente por el esfuerzo de ustedes, sino... You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Porque están trabajando para mejorar cada día la producción y sacar cafés de muy alta calidad, ¿no? Pues eso es una realidad que nosotros los productores de café pues tenemos que vivirlo a diario. Inclusive nosotros como productores de café hace unos años atrás no sabíamos tomarnos un buen café, y eso es lo que ha hecho la Federación de Cafeteros con todos los caficultores, empezar a darles los conocimientos respectivos para que el mismo productor empiece a tomar su propio café, porque era la controversia, ¿no? El productor vendía su café, no lo consumía y sí compraba un café de menor calidad para su consumo normal, y ahora se está promoviendo eso, y pues esto, gracias a la federación, nos ha capacitado para eso, y hemos hecho ahora en Colombia hay muchas marcas de café nacionales que son cafés de los mismos productores y que son cafés 100% tipo exportación, y ahí es donde la gente debe que empezar a tener conciencia de que por qué nosotros nos tenemos que tomar como hacíamos antes, lo peor y lo bueno, esto salía a exportación. Entonces, y eso pues, y tomar un buen café cuesta. Entonces,
todavía se sigue la paradoja de que siempre consumir lo económico, pero no, también se tiene que consumir lo propio, lo natural, lo bueno, y pues eso cuesta, y pues para uno como productor que hace toda una labor desde que nace la planta hasta recoger el fruto y transformarlo, pues eso es un proceso, y eso es lo que se está aplicando ahorita, y eso es lo que se quiere hacer con las especialidades de café. Sí, cafés señor. colombianos y con cafés naturales. Claro. ¿Usted tiene también marca propia de café? Sí, nuestra marca es Giro Café, y nosotros vendemos café tostado en grano y café tostado y molido. ¿Y dónde lo pueden comprar de pronto los colombianos que lo escuchan a esta hora de la mañana y quieren probar una nueva variedad? En este caso, café de Girón en Santander. ¿Lo localizan en todos los centros o puntos de venta? Pues me imagino que en Girón sí, pero en el resto del país ustedes lo envían. Nosotros lo enviamos. Nosotros enviamos por pedido por las redes sociales. Nosotros allá enviamos pedidos a diferentes partes del país. También las personas que lo requieren para el exterior, pues también bajo las normas que exigen, también se empaca el café y para que lo puedan llevar al exterior. Y pues a nivel regional en Girón, lo conseguimos en Girón, y pues en las zonas rurales, que es nuestro fuerte ahora, pues en todas las zonas rurales del área metropolitana también se puede adquirir Giro Café. Sí, señor. Mensaje final, don Heliberto, para las personas que lo escuchan a esta hora aquí en el campo de Caracol Radio. Pues invito a todas las personas que nos están escuchando de probar un excelente café. Un buen café hace que la vida sea mejor, más productiva, y de paso ayuda a las familias colombianas caficultoras. De paso, pues invitarlos a que nos busquen en las redes sociales como Giro Café, y nos permiten dar a conocer nuestro café y probar un café que donde ninguna persona se imagina que se produce una clase de café de excelente calidad. En Girón, Santander, tenemos un café que da una historia y una tradición para que al consumidor sienta esa frescura de ese café colombiano que nosotros podemos tener. Don Edilberto García, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio, comentándonos de su proyecto, las actividades de producción de café en un municipio muy bonito, muy tradicional, como es Girón, ahí en Santander. Muchísimas gracias, feliz día. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias, y gracias por esta hermosa entrevista. El agro es noticia en Al Campo. Y ahora les vamos a presentar los hechos, las noticias más importantes que se han presentado en el sector agroindustrial. Se conoció un informe del equipo de investigaciones económicas de Bancolombia denominado Cultivando competitividad en el mercado de frutas de exportación. Sobre el mercado de frutas frescas para exportación dice lo siguiente: se trata de un mercado global que entre 2018 y 2023 creció en dólares a una tasa anual promedio del 3,4%. Sin embargo, dentro de este promedio existen grandes diferencias entre las diferentes frutas que compiten por el bolsillo del consumidor. Además, las frutas con mayor crecimiento han atraído mayor inversión en diversos países, lo que podría intensificar la competencia en el futuro. En la carrera por este mercado, Colombia apenas empieza a competir y señala que hay países que tienen gran influencia en este mercado, como son México, Perú, Ecuador, Guatemala y Brasil. También establece que México lidera las exportaciones de frutas en Latinoamérica, pero Perú es, con diferencia, el país de mayor crecimiento. En el 2023, las exportaciones de frutas frescas de México fueron 1,6 veces las de Perú, 2,1 veces la de Ecuador,
5 veces las de Guatemala, 6,5 veces las de Colombia y 7,1 veces las de Brasil. Sin embargo, el estudio establece que al analizar la velocidad de crecimiento, Perú se destaca con una ventaja significativa al punto de duplicar la tasa de crecimiento de México en la última década. Frente a la situación de Colombia, señala lo siguiente: si se saca un múltiplo de crecimiento de las exportaciones de frutas frescas entre 2013 y 2023, se observa que, después de Brasil, Colombia ha tenido el peor desempeño, mientras las exportaciones de Colombia aumentaron 1,6 veces en esa ventana de tiempo. Las de Guatemala se expandieron 1,7 veces, las de México 2,6 veces y las de Perú casi 5 veces. Sin embargo, Colombia viene acelerando e invirtiendo en cultivos como aguacate hash, lima Tahití y arándanos, entre otros productos. Estos son algunos de los apartes de este informe sobre el panorama de las frutas en Colombia y su competitividad en los mercados a nivel internacional. El Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, por intermedio de su gerente Paula Cepeda, entregó un balance de los resultados del mes de enero del Plan de Atención Especial Sinigan. Señaló que a la fecha se han expedido 119.830 guías que han permitido la movilización de más de 1.342.039 cabezas de ganado en el país. Para hacernos una idea, solo en diciembre, de los meses más importantes para el sector, el número de animales movilizados fue un poco más de 1,5 millones. Esto quiere decir que los resultados de enero son positivos en materia de nuestro deber de garantizar las condiciones para que el ganado se movilice en el país. De estas 119.830 guías de movilización que se han expedido en enero, nuestros funcionarios en las oficinas han generado 80.863 y por procesos de autogestión se han generado 38.960 adicionales. Esto demuestra que el trabajo en equipo nos da frutos. Como entidad nos comprometimos con el sector agropecuario a que haríamos una vinculación ágil del personal de prestación de servicios. Hoy la buena noticia es que como institución registramos ya el 60% de vinculación de los equipos de trabajo del instituto. Estas personas ya están en campo haciendo guías de movilización, prestando asistencia técnica y atendiendo los pasos fronterizos. El balance que entregó la directora del ICA, Paula Cepeda, frente a los resultados en el mes de enero del Plan de Atención Especial de Sinigan. Ya avanzamos en esta mañana con las noticias, los hechos más destacados en el sector agroindustrial. El índice de referencia de los precios mundiales de los productos alimenticios disminuyó en enero y registró un promedio de 124,9 puntos durante este periodo, ubicándose un 1,6% por debajo del nivel de diciembre. La caída obedeció a un importante descenso en las cotizaciones internacionales de los aceites vegetales y el azúcar, según un comunicado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Y a propósito de alimentos, de precios, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, reveló cómo fue el costo de vida en el primer mes de este 2024. En enero presentó un leve incremento, 0,94%. Aquí se debe fundamentalmente a restaurantes, 1,9%, transporte 1,71% y los alimentos tuvieron un peso del 1,62%. La inflación anual o índice de precios al consumidor continúa con una clara tendencia a la baja y se ubicó en el 5,22% y alimentos 4,49% en los últimos 12 meses. En enero, los productos básicos de la canasta familiar que más subieron, tenemos por ejemplo carne de cerdo 2%, de aves 2,66%, las carnes preparadas 2,77%, las moras suben 5,40% y el tomate con un repunte del 28,68%. Y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, lideró los encuentros campesinos en Aguachica y Bosconia, esto es en el departamento de La Guajira. Allí indicó que si es necesario se podrían recoger 4 millones de firmas para convocar a una consulta popular por la reforma agraria y dijo estar listo para adelantar este proceso. Bueno, amanecemos desde el río Magdalena, el Banjo, en este departamento. Estamos aquí en los alrededores del departamento del Cesar. Allá arrancamos una jornada muy importante desde Aguachica, hicimos una asamblea campesina con los sur.
Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolech en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Organizando lo que tiene que ver con los comités de reforma, dando informe y balance de gestión aquí en el Cesar. Luego llegamos a Chimichagua, pasamos por las Américas, nos reunimos no solamente con la comisión, sino también con la federación, 2 plataformas campesinas importantes para el desarrollo del tejido organizativo de los campesinos. Hicimos una revisión integral de procesos agrarios y lo más importante es darle la buena noticia al Cesar que arranca este año con mucha fuerza el del Linde de la Ciénaga de la Zapatosa. Sabemos que es un ícono, es un humedal Ramsar que es patrimonio de la humanidad aquí en el departamento del Cesar y queremos avanzar en aclarar la condición de baldíos que tienen muchas de estas tierras para poderlas recuperar para la reforma agraria. El director de la Agencia Nacional de Tierra, Felipe Hartmann, y la propuesta de reunir firmas para impulsar la reforma agraria en el país. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Se conocieron las primeras cifras en materia de costo de vida de inflación para el mes de enero. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, 0,94% el índice de precios al consumidor y alimentos 1,62%, con muchas dudas, muchas incertidumbres si el precio de los productos básicos de la canasta familiar van a comenzar con esa tendencia al alza. El profesor Juan Cuan nos acompaña a esta hora de la mañana pues para hacer un análisis de lo que está pasando con los precios de los alimentos y el verano o qué otros factores están incidiendo en este costo. Profesor, bienvenido al Campo de Caracol Radio. Luis Fernando, gusto en saludarlo. Bien, a la orden, ¿qué podemos colaborar? Bueno, profesor, como siempre, analicemos estos datos de inflación. Alimentos, pues no es una sorpresa porque para el mes de enero siempre es muy regular, muy frecuente que la inflación de productos de la canasta familiar suban, ¿no? Siempre se ha pensado en esa forma, pero lo que preocupa es que la inflación anualizada, que bajó 19 meses consecutivos hasta octubre, en el mes de noviembre se fijó en 5.20, en diciembre 5.20 y en enero 5.22, lo que demuestra pues que hay primero un estancamiento en el descenso y en enero un leve aumento de 0,2 puntos porcentuales. En cuanto a los alimentos, preocupante de que desde el mes de noviembre ha venido creciendo 2.34, 3.31 a 4.49. En cierta forma, y así lo señalaba el informe de política monetaria la semana pasada, hay una preocupación muy grande del índice de precios al productor. Y en el caso concreto de la inflación de alimentos anualizada, haciéndola pues o comparándola con el índice de precio al productor del sector agrario, mientras que la inflación es de 4.49, el índice de precio al productor es del 16%. Eso es supremamente, explosivo, ¿no? Además, pues, de otros sectores de la economía. ¿Esto tiene alguna relación con la situación de verano en el país? ¿Los agricultores no han sembrado sus cosechas para evitar pérdidas? A nivel de corto plazo, digamos, en mes de enero, pues vemos que hubo un repunte de la inflación frente al un año atrás. Un año atrás la inflación fue de 0.92, llegó a 0.94, y en el término de inflación de alimentos, que estaba en enero del año pasado, 0.48, sube a 1.62, pues es también muy, muy fuerte el aumento. ¿Qué podemos pensar? Lo veíamos a final del año pasado, que faltaba la llegada de las aguas. Entonces siempre hubo un poco de verano y las primeras heladas. Eso impactó efectivamente la oferta de algunos alimentos. Pero en general ha habido buena llegada de alimentos a los mercados.
Sí, señor. Usted que monitorea también Corabastos, una de las centrales más importantes del país, ¿cuál es el panorama que se tiene? ¿Esa estabilidad o aumento en esos precios de los alimentos se va a mantener por el primer trimestre del año o cuál es la visión que se tiene? Sí, perfecto. Si vamos a hablar de precios en Corabastos, tenemos que relacionarlo también con la oferta. Y la oferta en los últimos 6 meses ha sido muy estable. En productos frescos del campo son alrededor de 9.200 a 9.500 toneladas promedio diario semanal. Y los precios se mantienen también bastante estables. Dentro de un índice para 26 productos básicos de la canasta, se han mantenido alrededor de 2.500, 2.600 puntos. ¿Esto qué implica? Que realmente no se ha visto ese programa del gobierno para fortalecer el agro a través de entregar tierras, de producir alimentos, no se ha reflejado en el principal mercado de alimentos del país. Eso puede tener algunas explicaciones. Si bien durante este gobierno y durante los 22 meses de baja de la inflación hemos tenido alrededor de 9 meses negativos, que debería haber sido mucho más meses. Esto indica es que los mercados no están funcionando con transparencia y lo nota uno, digamos, comparando con la situación, por ejemplo, de los bananos que se exportan a Estados Unidos. Veíamos que puede haber buena producción, buen acceso ya al mercado, pero allá fijan el precio. Y eso es lo que pasa en el gran mercado de Corabastos, donde hay la tradición de que las personas que más representativos del mercado reciben hasta cierta cantidad de producto y fijan precio. Que eso está muy mal en términos de la política del gobierno para mejorar las condiciones de hambre en el país. Y sucede que Corabastos, a través del sistema Cipsadani, todos los días registra los precios mayoristas de cada día para cada uno de los productos, y esos precios son referente nacional, de tal forma que lo que se conoce a las 6 de la mañana se replica en los principales mercados del país. Sí, y entonces hay distorsiones, y si los mercados fueran mucho más transparentes, que el gobierno no ha querido entender eso, para hacer que a través de la SIG y la DIAN y otras entidades le dieran transparencia al mercado, entonces no se ven los mayores volúmenes de ese 10% que creció en promedio la agricultura el año pasado, y no hay beneficio para las gentes en las principales ciudades del país. De ahí el reflejo que cuando uno va a comprar y va a hacer mercado, uno por ejemplo compra tomate, compra la lechuga, el pepino, y uno dice, pero no han bajado, por el contrario han subido. ¿Eso puede tener ese efecto? Perfecto. No están funcionando los mercados. Y lo decía hace poco, en enero 18, uno de sus entrevistados, el exministro Rubén Darío Risaralde, ¿no es cierto? Sí, que decía, se entrega tierra, se produce alimentos, pero si no se asegura la llegada de esos alimentos a los mercados y la compra, va a haber un fracaso, no solamente de la reforma agraria, sino que los campesinos que han venido trabajando con mucha fe y creyéndole al gobierno van a tener grandes pérdidas. Y el primer digamos que gran choque va a ser el próximo mes. Ya habíamos un anticipo por allá en noviembre de que aparentemente a través del indicador de seguimiento a la economía te estaría frenando la economía, y básicamente en las actividades primarias. Muy grave. Claro, muy grave. Es decir, que el panorama en materia de precios de los alimentos podría tener un repunte. Sí. Estamos hablando de enero, febrero y marzo. Sí, de aquí para adelante. Y lo sabemos también dentro de los mercados internacionales, que los temas de inflación van a ser protuberantes. Van a ser muy importantes. El agro en Colombia en el 2024 fue el eje de crecimiento de la economía colombiana, fue ese pilar
fundamental para no presentar cifras por debajo de 1.8. ¿Usted considera que en el presente año el agro, la agricultura también continuará impulsando el Producto Interno Bruto del país? Yo creo que ya se frenó. Es muy preocupante que las dos grandes banderas del gobierno del cambio, del gobierno del presidente Gustavo Petro, y con tanta propaganda que ha habido acerca de esta revolución del agro, se frene. Y segundo, la segunda bandera, la transición energética, también vemos que está presentando como dificultades. Dos grandes banderas de este gobierno. O sea, ese impulso ya se frenó. Yo creo que sí. Va a ser bien difícil recuperar la confianza en el agro, y es que la confianza es poder producir alimentos, riqueza en el agro y la realización en los mercados de tal forma que la gente pueda tener unas operaciones sostenibles, ¿sí? Y no mucha emoción y poco resultado a mediano y largo plazo. Y parece que el crédito tampoco está llegando, ¿no? Finagro mencionaba que sí hubo buen crédito, estuvo bastante concentrado en la agricultura familiar, asociativa, seguramente que llegó menos a los sectores tradicionales de la producción en el agro. Profesor Juan Cuan, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio analizando qué está pasando con los precios de los alimentos que producen los agricultores en el país. Muy amable, gracias. Luis Enrique, a usted muchas gracias y siempre a la orden. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolech en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. El aguacate Hass es una variedad muy popular aquí en Colombia, conocido por su piel rugosa y oscura cuando está maduro. Esta variedad es apreciada por su sabor cremoso y su alto contenido de grasa saludable. Colombia ha incrementado su producción de aguacate Hass en los últimos años, convirtiéndose en uno de los principales exportadores a mercados internacionales, especialmente Estados Unidos y Europa. El clima variado del país, junto con su diversidad de suelos, proporciona condiciones óptimas para el cultivo de esta fruta. Además, el aguacate Hass es muy versátil y se utiliza en una variedad de platos, desde guacamole hasta ensaladas y salsas. Las principales zonas productoras de aguacate son Antioquia, especialmente en la región suroeste, donde el clima y la altitud son ideales para el cultivo. Valle del Cauca, con su clima cálido y fértil. Caldas, en esta zona, el aguacate Hass se cultiva en altitudes que favorecen su desarrollo. Pero también están otras zonas, otros departamentos como Boyacá, Tolima y Nariño. Y vamos a hablar del aguacate, y para ello nos comunicamos a esta hora de la mañana con la presidenta de Corpo Hass, la doctora Katy Mejía. Doctora Katy, ¿qué tal? Bienvenida al campo de Caracol Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Usted está en Alemania, ¿no? Así es, sí señor, estamos por aquí en Alemania acompañando a 12 de nuestras empresas exportadoras afiliadas a que expongan nuestro delicioso aguacate de Colombia en Fin Logística. ¿Y cómo les ha ido en ese proceso de vender el producto colombiano en este mercado? Pues es un efecto interesante en lo que podemos consolidar esas relaciones con nuestro principal mercado, que es el europeo. Actualmente Colombia está exportando cerca del 70% en total de su producción a Europa, más de 30 destinos, y pues es un gran momento y una gran oportunidad para consolidar esos negocios durante todo el año. ¿Y el aguacate colombiano, qué tanta acogida, presidenta, tiene ahí en el mercado de Alemania entre los consumidores de esta nación? Sí, así es. Tenemos una gran presencia, como te menciono, en más de 30 destinos aquí en el mercado europeo. Aunque el consumo per cápita en Europa sigue siendo bajo con respecto al consumo en Estados Unidos, existe una gran cultura de consumidores
que buscan cada vez más esos alimentos nutritivos y esos alimentos saludables para incluir en su dieta nutricional. ¿El mercado de Alemania puede ser la puerta de ingreso para los demás países de la Unión Europea o esos países ya se están conquistando? Realmente el aguacate colombiano llega a Europa a través de diferentes puertos. Los principales de ellos están ubicados en España, en Bélgica y en Holanda. Pero este es un punto estratégico para poder conectarse no solamente con el mercado europeo, sino también con el mercado asiático. Entonces, por eso esta feria cobra cada vez más relevancia. Las restricciones en materia de mecanismos de protección al medio ambiente que ellos están implementando, de cero deforestación, ¿eso ha sido una barrera o no? Afortunadamente, como el aguacate colombiano nace puntualmente para este mercado y ha venido trabajándole desde sus inicios hace ya más de 10 años a todas las certificaciones sociales y ambientales como Levalda, como SMETA, ha logrado mantenerse en el mercado sin que ese tipo de nuevas normatividades nos afecten. De hecho, este año que entró precisamente el Pacto Verde en vigencia para 5 de los sectores, nosotros desde Corpojás el año pasado hicimos todo un análisis para entender qué podría pasar con el aguacate Hass colombiano si llegáramos a ser incluidos dentro de los sectores priorizados. Y encontramos que con gran satisfacción el ejercicio de sostenibilidad que viene haciendo Colombia y esta industria desde hace varios años, pues permite que no solamente permanezcamos en el mercado, sino también que tengamos una gran posibilidad y seamos muy competitivos en este sentido. Sí, señora. Bueno, ahora la gran pregunta, ¿el mercado de los Estados Unidos cómo se está comportando? El mercado de Estados Unidos es un mercado que viene en crecimiento para Colombia, es muy importante. En el caso de Estados Unidos, el consumo per cápita es cercano a los 4 kilogramos en algunas regiones del país. Entonces, tenemos una gran oportunidad por la cercanía logística, porque estamos a 3 días al puerto de Miami, a 5 días al puerto de Filadelfia, y eso permite pues consolidar el mercado de la costa este de manera importante para Colombia. Presidenta, el fin de semana, el domingo pasado, se efectuó la final del fútbol americano. ¿Cuánto aguacate se consumió en esta final? ¿Cuánto aguacate se envió para atender la demanda y el consumo de los participantes de este evento? Pues mira, no tengo la cifra total, pero para Colombia representó este Super Bowl el envío de 6.500 toneladas de aguacate Hass. Eso presenta para nosotros un crecimiento cercano al 380%. El año pasado habíamos enviado 1.300 toneladas y hace parte de esas grandes apuestas que está haciendo Colombia por conquistar ese mercado norteamericano. Presidenta, a raíz de toda esta confrontación que se está dando entre México, Canadá, Estados Unidos, tema aranceles, ¿se han presentado de pronto más acercamiento con los empresarios tanto de Estados Unidos como de Colombia para poder comprar más aguacate nacional? Mira, toda esta situación que se viene presentando entre los gobiernos frente a los aranceles a la comida, realmente lo que generan en todos los países productores es una gran preocupación, porque en la medida en que toquemos los bolsillos de los consumidores, sobre todo en un tema tan sensible como lo es la alimentación y la comida, pues esto va a tener un impacto que no es positivo para ninguno de los países. Porque en la medida en que los consumidores tengan que pagar más por los alimentos, en este caso el aguacate Hass, pues lo que vamos a ver en el mercado es una disminución en el consumo, y lo que estamos tratando de lograr todos los países productores es el efecto contrario, es decir, que cada vez las personas no solamente consuman más aguacate Hass, sino que haya más personas consumiendo aguacate. Entonces, lo que vemos desde el gremio realmente es una gran preocupación, porque en la medida en que, repito, los alimentos se encarezcan, pues vamos a tener una disminución en el consumo que nos afecta directamente a todos los países productores, porque va a disminuir el consumo en los mercados. Y claro, ¿qué le han dicho los empresarios de Estados Unidos a ustedes? ¿Cómo ven el panorama?
El panorama es preocupante para todos, porque si bien hay, repito, un impacto en los países productores, igual va a pasar en los países consumidores. Estados Unidos tiene una gran generación de empleo alrededor de toda la cadena logística, de distribución, del aguacate Hass y de todos los productos alimenticios. Entonces el impacto es mundial, no solamente entre el comercio bilateral de los países, sino también a nivel mundial, pues que afecta a la cadena de consumo y eso afecta a toda la cadena en general. Doctora Katy, en estos momentos el mercado de aguacate en Estados Unidos es atendido por ¿qué países fuera de Colombia? México es el principal proveedor de Estados Unidos. Yo creo que México puede llegar a tener el 80 al 85% del total del volumen que se consume en Estados Unidos. Guatemala también envía aguacate. Perú es el segundo proveedor. Nosotros como Colombia somos el quinto proveedor de Estados Unidos. República Dominicana también tiene una gran participación en este mercado. Bueno, Presidenta, cuando ya no estamos jugando el primer bimestre de 2025, ¿cómo pinta el mercado? ¿Cómo pinta la producción para este año que ya comenzó? Pues también vemos con mucho optimismo el crecimiento y la producción de la aguacate en Colombia. Se han una expectativa de 10%, de seguir conquistando ese mercado norteamericano, esa costa que para nosotros es tan importante. Ojalá logremos que todas estas tensiones políticas puedan disminuir para que nuestros consumidores a nivel mundial puedan seguir disfrutando no solamente el aguacate colombiano, sino el aguacate en general, porque eso nos sirve mucho a todos. ¿Las hectáreas van en aumento? Sí. La producción, las hectáreas se mantienen estables, pero la producción, vienen un poco más hectáreas entrando a la producción anualmente. En estos momentos, en algunas regiones frías ya se está produciendo el aguacate Hass. ¿Ese aguacate que se da en esas zonas es de buena calidad o hay algún piso térmico en donde sea mejor que otro? Entre los 1.800 y los 1.400 metros sobre el nivel del mar. ¿Y ese aguacate que se da en clima frío no es bueno? Es bueno. Pero no es exportable. Sí, todo el aguacate de Colombia se exporta. Doctora Katy Mejía, muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio hablando del mercado de Europa, los aranceles, el panorama en materia de exportaciones al mercado de los Estados Unidos y cómo arranca este 2025 para ustedes. Presidenta, muchísimas gracias. Feliz día. Gracias a ti por la invitación a contarles todas estas buenas noticias acerca de nuestro aguacate Hass. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Vamos a hacer deporte porque el deporte es salud y toda la información, las entrevistas, las noticias las pueden encontrar en Spotify en Al Campo. Un saludo muy especial a María Camila Tobar Avendaño por su colaboración con Al Campo. Hasta entonces.